Que ahora vamos a ver algo de Marcos. Ahí está. Vamos con Marcos capítulo 13, ¿sí? Ahí vamos a ubicarnos. Amén. Pueden compartir, presentación. A ver. Ahí está. Bueno, el Evangelio de Marcos. Em, ¿Cómo empieza el capítulo 13? En el capítulo 13 comienza con lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Es simplemente un nombre como para hacer referencia a que hay dos mensajes del Señor muy importantes en las Escrituras. Uno de ellos es el que tenemos conocido como el Sermón del Monte, el cual se dio en Galilea, que nosotros lo estuvimos estudiando y abarca desde el capítulo 5 de Mateo, ¿sí? Las bienaventuranzas, eso. Ahora nos ubicamos hacia el sur. Habiendo entrado Jesús ya en Jerusalén, entonces él se retira con los discípulos y allí se da a conocer el sermón del Monte de los Olivos, ¿no? Todo esto empieza, o sea, todo este desarrollo de Jesús, a partir de una pregunta, de una duda que tenían sus discípulos. Antes de Amén. introducirnos en esa pregunta, ¿m? Primero vamos a tener en cuenta que eh, el templo, ¿sí? Acá yo puse una imagen, esto es actual. ¿Alguien sabe este muro que tenemos acá qué nombre recibe hoy? El muro occidental No, más sencillo. ese es lo último que quedó del primer templo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se lo Del templo conoce? de Salomón. ¿Sí? Pero yo había escuchado eso, pero debo estar equivocado, debe ser otro. Bueno. Sí, el Sí, muro de los lamentos también. ese es el muro de los lamentos, ¿no? Justamente se considera que esta es la única pared, el único muro que los romanos dejaron luego de haber destruido Jerusalén, como una manera como un sitio, un lugar donde los judíos vayan a lamentarse, donde los judíos vayan a llorar, ¿sí? Bueno, acá donde está la mezquita, ¿sí? Ahí en el extremo superior izquierdo, ahí se considera que estaba el templo, donde estaba el templo de Salomón y también el otro templo. Bueno, como es un lugar de conflicto, ahí donde está la mezquita, es que no se puede excavar para ver si realmente era que ahí estaba el templo, ¿sí? Seguramente que estaba ahí el templo. Muy bien. En este muro, perdón, en este monte, Jesús empieza a hablar y todo inicia con una pregunta. A ver quién me ayuda y puede buscar. Eh, Mateo capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Muy bien. Y ahí empieza una profecía de Jesús. Para empezar a estudiar esto, nosotros ahora estamos haciendo como un pequeño estudio, ¿eh? Entonces vamos a ir despacio, con paciencia, pero es como que vamos a profundizar sobre el tema. Reitero, estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Cada vez que se da una profecía, que la gran mayoría ha recibido una palabra profética, tengan presente que Dios no está limitado en el tiempo como nosotros. Entonces, el Señor puede estar hablando en presente cuando en realidad es un suceso a futuro, o puede estar comentando dos sucesos entrelazados entre sí. Sin embargo, hay un tiempo entre ellos que puede ser corto o puede ser mayor. Bueno, esas características tienen la profecía. Otra situación es que cada vez que se da una profecía que leemos en la Biblia, no necesariamente tiene que guardar un orden cronológico. No es que va a seguir un relato como nosotros lo podemos contar, respetando así las fechas y respetando los años.
no se respeta necesariamente eso en una profecía. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Jesús nombra dos situaciones que van a ocurrir acá. Entonces, repito, estamos en Marcos 13. Jesús, para dar respuesta a los discípulos, diciendo que se iba a derrumbar todo ese templo, Jesús empieza a contar dos sucesos. ¿Cuáles son? Uno es cuando se destruye este templo, cuando se destruyen los muros de la ciudad, y también lo está entrelazando con lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Los últimos tiempos es cuando el Señor venga la segunda vez, algo que todavía no ha sucedido. Muy bien. Pregunto la respuesta eh, que teníamos ahí en la consigna. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Marcos capítulo 13, versículo 2? ¿Alguien la pudo responder? Gloria, José, Rosa. No, yo avisé que no lo había podido. En realidad eso no lo traté de investigar, pero no lo pude encontrar. Está bien. ¿Era Lucas 13:2 o Marcos 13:2? Perdón, sí, ahora que lo nombrás, un error mío ahí, era Marcos, porque todavía a Lucas no habíamos llegado. Ah, me parecía, porque no la hice justamente porque decía de las personas que mataba, como es Pilato, entonces no. Y acá, con lo que recién leyeron de Lucas 13:2, me parece que es cuando se rompe el velo, ¿puede ser? No, no fue en ese momento que se cumplió. ¿O no, cuando se corre la piedra? Tampoco. Cuando va... No, entonces... Más adelante. Sí, estaba medio complicado, estaba medio complicado el cuestionario, vale. Sí. Entonces, Disculpe, ¿Marco o Lucas? Marcos, Rosa. ¿Sí? Entonces, Bueno. reiteramos. Reitero la pregunta, ¿cuándo se cumplió la profecía de Jesús dada en Marcos capítulo 13, versículo 2? ¿Cuándo se cumplió esta profecía según la historia? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que esos muros se iban a derribar. Entonces ahora estamos respondiendo en qué momento histórico los muros de Jerusalén cayeron. ¿En qué momento de la historia se destruyó el templo de Jerusalén? Ah, cuando muere Jesús, No, cuando llega al cielo. no. No. Bien, vamos entonces a la respuesta. Avanzando en el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos a Cristo Jesús que entregó su vida aproximadamente en el año 30 o 33 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Bueno, pasaron muchos años y ahí vamos repasando un poquito lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿Recuerdan qué grupos religiosos habían en ese entonces, en la época de Jesús? ¿Qué grupos religiosos habían? Los fariseos. Bien. Los escribas y fariseos, sí. Y los saduceos, no. Los saduceos. Esos. Bien. Fariseos, saduceos, como los grupos más importantes, y había un grupo también que se los conocía como los celotes. ¿Lo habían Los escuchado celotes. eso? Sí, sí. Había un discípulo que era celote. ¿Saben cuál es? Sí, uno de los, sí, Simón era. Simón. Simón el cananista. ¿Sí? Claro. Igual no tiene nada que ver con Simón Pedro. ¿Sí? Es otro. No. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? En esos años en los cuales murió Jesús, la revuelta de estos celotes, que eran partidos que hoy se diría como si fueran partidos de izquierda, es decir, estaban contra el gobierno, no soportaban a los romanos. Ellos atacaban a los romanos. Entonces hacían como pequeñas revueltas en la cual si podían acuchillar a un soldado romano, ese era su logro. Bueno,
esta revuelta de los judíos fue ganando terreno y en el año 66, estamos hablando, ¿sí?, de nuestra era después de Cristo, en el año 66 estos celotes habían encontrado aliados dentro del gobierno, dentro de los judíos, lograron expulsar en el año 66 a los romanos. Entonces, en el año 66 de nuestra era, los romanos dejaron Jerusalén expulsados por los judíos, y la gran mayoría de ellos de los celotes. ¿Qué pasó con Roma? O sea, Roma no se quedó con brazos cruzados, sino que mandó una legión mayor aún, y entre los cuales llegó el general Tito. Esto es muy importante en la historia bíblica, más allá que no está escrito. En el año 70 llega Roma a Jerusalén y la destruye. Durante 143 días, ¿sí? Imagínense, 143 días, los soldados no permitieron que ningún judío saliera. Entonces sitiaron la ciudad de Jerusalén, de manera que se empezaron a morir de hambre, ¿sí? Y hasta se habla que hubo canibalismo en ese momento. Bueno, en ese entonces, cuando luego de los 143 días ingresa Roma, ¿sí?, a Jerusalén y destruye todo. Ahí se da el cumplimiento de esta profecía de Jesús. En ese momento de la historia, años 70 de nuestra era, es cuando cae y no queda piedra sobre piedra. En realidad los romanos, ¿sí?, se cuenta extraoficialmente que ellos buscaban oro. Y entonces, por eso les digo, extraoficialmente, se dice que ellos esperaban encontrar el oro de los judíos entre las piedras. Por eso era que derribaban y destruían, como tratando de buscar ahí alguna pieza de oro. Y también, extraoficialmente, le dejan ese muro, que hoy se conoce como el de los lamentos, para que ellos recuerden, para que vayan a llorar y justamente tengan presente lo que les había pasado por revoltosos, valga ahí la palabra. Bueno, eso fue lo que ocurrió para dar cumplimiento a esta profecía de Cristo Jesús. Es un hecho trascendental al punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque desaparece Israel en ese momento. ¿Sí? Estamos hablando de años 70. ¿Qué hacen con los judíos que vivían en ese momento? Se los llevan a diferentes lugares del Imperio Romano y allí los hacen vivir. ¿Cuándo los judíos pueden volver recién a Jerusalén? ¿Cuándo pueden volver recién a Israel? El 14 de mayo de 1948. Fíjense si habrán pasado años para que Israel pueda volver a ser una nación. Es como si uno pensara, al final del día, a esta hora, supongamos, estoy cansado, tuve muchas actividades, necesito ir a casa, necesito un lugar donde me relajo, es mi tierra, es mi casa. Muy bien. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No tuvo casa, no tuvo una nación, no tuvo una raíz, un lugar donde radicarse. Bueno, hasta 1948, que vuelve a ser una nación, y eso da cumplimiento a otra de las profecías del Señor. Muy bien. Hasta ahí vamos, dudas, preguntas, inquietudes, consultas, comentarios. Bien, entiendo que vamos bien entonces. ¿José? Sí. Perfecto. Bueno, ahí me adelanto. Marcos, capítulo 13, versículos 15 al 17. ¿Quién lo puede leer? Yo ya lo tengo, pero si alguien lo quiere leer. No, léelo, así vamos más dinámicos. El que esté en la azotea no baje ni entre a casa para llevarse nada. Y al 17, ¿no? 17, sí. Voy de vuelta. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. 17. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Muy bien. Como decíamos al inicio, entonces, ¿de qué está hablando Jesús?
Jesús está hablando de dos cosas acá. Jesús está hablando de lo que iba a pasar en la caída de Jerusalén en el año 70, pero esa figura de algo cierto también lo toma para representar lo que va a ocurrir en el final de los tiempos, que es cuando nosotros conocemos la segunda venida del Señor. Estos dos sucesos es una manera de profetizar que ya está escrita en otros lugares del Antiguo Testamento. Muy bien, pero acá podemos decir que del versículo 15 al 17 que compartió José, es como que está hablando más que nada del año 70, que es cuando cae Jerusalén. Muy bien. En cambio ahora, si avanzamos al versículo 19, a ver ahí quién tiene Marcos, capítulo 13, versículos 19 y 20. Yo. Marco 13. ¿Sí? Versículos 19 y 20. Amén. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca han habido desde el principio de la creación, que Dios creó. Hasta este tiempo ni las habrá. 20. Y si el Señor no hubiese acordado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Muy bien. Sin embargo, acá, como dijimos antes en el versículo 15 al 17, hablaba de lo que pasaba en Jerusalén en el año 70. En estos versículos está hablando Jesús más que nada del tiempo, del último tiempo, es decir, lo que precede a su segunda venida, que será un tiempo de gran calamidad, es decir, de sufrimiento, lo que por ahí se conoce como de gran tribulación. Muy bien. Y el Señor mismo está diciendo aquí que por causa de los escogidos, es decir, para que no se mueran sus hijos, ¿sí? Tengamos presente que aquellos que hemos reconocido a Dios, no es que lo peor que nos pueda ocurrir es que perdamos la vida. No es eso lo peor. Lo peor es que perdamos la relación con el Señor. Bueno, pero por causa de los que Él ha elegido, es que esos días de gran tribulación van a ser acortados. Es decir, va a ser menos el número de días de sufrimiento. Muy bien, ahí estamos entonces, reitero, se está relacionando lo que ocurre en el año 70 como una figura de la manera del sufrimiento que tuvo el pueblo, una representación de lo que ha de suceder allá en los últimos tiempos con la segunda venida del Señor. Y ahora sí, avanzamos a como sigue el relato de Marcos 13, a lo que se conoce como la segunda venida. Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. A ver quién lo puede compartir. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Así es. Bien. Acá ya estamos hablando de lo que estamos nosotros pronto a esperar. Hoy como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué es lo que estamos esperando de parte del Señor? A ver, pregunto, consulto, ¿sí? Gloria, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que hoy estamos esperando del Señor? ¿Y su venida? Es su venida. ¿Sí? Bien. Y acá justamente está hablando de su segunda venida. Hay algo muy importante al comprender o al estudiar la palabra de Dios, y es lo que se conoce como una revelación progresiva. ¿Habían escuchado esa expresión? Revelación progresiva. ¿Qué No, tiene que ver esto? no. ¿No? Bueno, es algo ahí interesante. El Señor va revelando, va dando a conocer las cosas que han de suceder, no todo de una,
sino que lo va dando a medida que va transcurriendo el tiempo y a medida que la mente nuestra, la mente del ser humano, lo puede ir recibiendo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento habla algo de la segunda venida y le llama como el día grande y temible del Señor, o el día grande y temible de Jehová, o el día de Jehová, depende de la versión que uno tenga. Bueno, sin embargo, con el apóstol Pablo viene una revelación de ese misterio, y justamente Pablo lo dice. Acá vamos a leer un pasaje, si alguien puede ir buscándolo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Bueno, nos detenemos acá en la segunda venida. La segunda venida no es un solo suceso. Eso es lo primero. Lo que nosotros hoy estamos esperando como iglesia es lo conocido como el rapto o arrebatamiento, que Así es. no desciende Jesucristo y coloca sus pies sobre la tierra, sino que lo que está dando a conocer es que desde las nubes, ¿sí?, entonces nosotros seremos llevados al cielo. Bueno, Claro. esto es lo que Pablo trae como revelación, algo que antes no se conocía. Y fíjense que en Marcos capítulo 13, donde estamos ubicados, Jesús tampoco lo da a conocer. Jesús dice de un tiempo de tribulación, pero no está haciendo una distinción en la profecía que habla Jesús en Marcos 13, no hace una distinción entre qué pasará con los escogidos de Dios y qué pasará con los que no lo han aceptado. No está haciendo una distinción. Jesús está hablando un poco en general de esa situación. Bueno, entonces, ¿alguien pudo encontrar Primera de Tesalonicenses 4:13? ¿Se lo puedo leer? Sí, leo. Ahí está. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así es. Amén. Muy bien. Entonces, ¿con Amén. qué palabras nos debemos animar unos a otros? Diciendo que estamos esperando la venida del Señor. Pero no es que nos viene a buscar descendiendo Él sus pies a la tierra, sino que en el cielo, desde allí envía a sus ángeles y nos arrebata, ¿sí?, lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Pero claramente lo Claro. dice Pablo ahí, que primeramente estarán con Él los que duermen con Cristo, es decir, aquellos cristianos que ya se murieron, digamos así, hablando llanamente. Aquellos cristianos La- ya se murieron, la Biblia lo dice, aquellos que duermen, esos son los que primeramente van a subir con el Señor. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, así en un momento, en un instante, tendremos una transformación de nuestro cuerpo e iremos también con Él y nunca más nos vamos a separar de nuestro Señor Cristo Jesús. Esa es la Amén. primera parte de esta segunda venida. Y lo que luego ha de ocurrir, ahí sí viene la parte esta de la tribulación. Estos sucesos a los cuales Jesús hablaba o se refería en Marcos 13, tienen relación o tienen presencia momentos antes, años antes, de lo que se conoce como la venida de Jesús propiamente aquí a la tierra. ¿Sí? No lo vamos a leer ahora, ¿sí? Si quieren lo pueden anotar, igual que era el video. Zacarías capítulo 14 es uno de los tantos pasajes del Antiguo Testamento que se refiere a ese momento en el cual el Señor
viene y posa sus pies aquí en el Monte de los Olivos, ¿no? Donde hay una guerra, donde hay una batalla, que más adelante, volviendo a esta revelación, ¿sí? Como la va dando progresivamente el Señor, más adelante, en este estudio que estamos haciendo, lo vamos a tratar. Pero en principio reitero, ¿qué es hoy lo que esperamos? El arrebatamiento por parte del Señor. ¿Mm? Así es como estamos. Sin profundizar más del tema, ¿alguna duda, pregunta de esto? Porque ahí sí voy a dar vuelta a la página. No, lo único que por ahí para dejar claro, cuando viene a pisar los pies, eso sería para su pueblo. O sea, todos somos su pueblo, pero eso vendría para el pueblo judío. Claro, porque ya lo vamos a estudiar en esos momentos, ya el Señor tiene un trato en especial con su pueblo, ¿sí? El Señor dice que ha de volver con sus santos. Ahí estamos nosotros, ¿sí? Cuando dice que vuelve con sus santos, ¿sí? Pero sí, es Ah, justamente viene a Israel, por eso es que viene al Monte de los Olivos. Muy bien. Damos vuelta a la página y vamos a otro de los temas que hemos tratado en esta lectura de estos días. Nos vamos a lo que se conoce como la Cena del Señor. Muy bien. Eh, entonces seguimos en Marcos. Siempre estamos en el libro de Marcos, pero vamos a ver varias referencias. Aquí yo les voy a pedir que tengan la Biblia a mano, porque vamos a leer algunos pasajes. Jesús, como lo hemos visto justamente el lunes pasado, Jesús es nuestro cordero de la Pascua. Bueno, por eso se lo conoce, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mismo modo que en la primer Pascua, el pueblo de Israel debía pintar los dinteles de sus casas para que no entrara la muerte hacia sus primogénitos, entonces de la misma manera nosotros pintamos figurativamente con la sangre de Cristo nuestra frente, nuestra vida, para que no nos toque la muerte por ser pecadores. Por eso decimos que Jesús es el cordero que nosotros ofrecemos a Dios para nuestro perdón de pecados. Bueno, la noche previa a la Pascua, ¿sí? Porque recuerden que Jesús murió en la Pascua. La noche previa a la Pascua se desarrolla lo que se conoce como la Cena del Señor, algo que nosotros como casa estamos haciendo el primer domingo de cada mes. Esto que por ahí también se lo conoce como Eucaristía. ¿Habían escuchado esa palabra, Eucaristía? sí, Bueno, los católicos. significa acción de gracias, ¿sí? Eh, estamos hablando lo mismo. Bueno, pero vamos acá al segundo ítem. La cena del Señor, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Sí? Ahí yo les pido que alguno pueda buscar Isaías 53:10. Mientras yo voy desarrollando redención y expiación. Isaías 53:10. ¿Sí? Redención y expiación. Bueno, ¿alguien tiene presente qué significa la palabra redención? El concepto que ustedes tengan. Sí, es como reivindicarse. Un poquito más Bueno, o Como sea, redimir. de redimir, ¿sí? Y que como de resucitar. no, redimir significa Renunciar. pagar. O sea, Ah, redimir significa dar un pago. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la cena del Señor? Aparece el símbolo de la redención. ¿Qué es lo que hay que redimir? Nuestras vidas hay que redimir. Nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Entonces, para volver a pertenecer al Señor, Dios estableció una manera en la cual tenía que manejarse la humanidad. Bien, ¿qué hizo Jesús de una vez para siempre? Entonces, por medio de su sangre, por eso es que ustedes habrán escuchado cuán valiosos son para el Señor, porque fueron comprados a precio de sangre de Jesús. Entonces, Jesús dio su sangre
como forma de pago para que ustedes vuelvan a los caminos del Señor. Eso es redimir, ¿no? Ese pago que dio el Señor, tengan presente que se lo dio a Dios mismo, no es que se lo dio al diablo, ¿sí? El pago era siempre al Señor. Fue Él quien estableció esta manera que se ve muy claro, muy reflejada allá en el libro de Éxodo y de Levítico, con el sacrificio de los animales. Y también ahí en ese apunte que yo les nombraba recién, que ahora vamos a volver, hablaba de la expiación. Expiación, ¿esa palabrita la conocían? No, yo no. Chivo expiatorio. ¿Habían escuchado el chivo expiatorio? Sí, sí. Bien. Expiación. Expiación, si uno lo busca en el diccionario, significa cubrir. Entonces, ¿qué es lo que está representando cubrir? ¿Qué es lo que cubría? Bueno, muy claro aparece allá en el libro de Éxodo que lo que debían hacer los sacerdotes, sumo sacerdote, Aarón en principio, debía tomar la sangre de un macho cabrío, de un cordero, y con esa sangre entonces limpiaba una mesa de oro llamado el propiciatorio. Bueno, lo que hacía de esa manera estaba cubriendo los pecados. Bueno, esa es la idea de la expiación, taparlos los pecados, cubrirlos los pecados. ¿Para qué? Para que Dios no los vea en nuestra vida. Muy bien. Isaías 53:10, ¿alguien lo tenía? Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Perfecto. Muy bien, entonces ahí lo que estamos resaltando es que en Isaías 53 se conoce como una profecía mesiánica, es decir, que el Señor está revelando por medio de su palabra, eh, con el profeta Isaías, algo que iba a suceder muchos años después con el que nosotros conocemos, el Mesías llamado Jesús. Muy bien. Ahí avanzamos un ítem más de los que teníamos, y ahora nos vamos a lo que se conoce aquí como el nuevo pacto. ¿Sí? Acá yo voy a adelantar un poquito para poder ver algún otro tema. El nuevo pacto. Cuando nosotros hablamos de nuevo pacto es porque damos a entender que había uno anterior. Bueno, ¿cuál es Amén. el anterior? El anterior es el que se nombra en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, Dios establece un pacto. Bien dicho está cuando decimos Dios de pactos. Esa canción, esa alabanza, Dios de pactos, totalmente bíblica. Porque Dios establece a lo largo de la historia con la humanidad pactos, así como lo hizo con Abraham, aquí lo hizo con el pueblo de Israel. Y entonces, en Éxodo 24 aparece ese nuevo pacto que es el pacto del monte Sinaí, cuando Dios le da las tablas de la ley, lo que se conoce como los mandamientos. Ese es el nuevo pacto, ese es el antiguo pacto. Ese pacto, si ustedes después lo pueden leer ahí con detenimiento, en el versículo 18 del capítulo 24, habla cómo Moisés tiene que rociar con la sangre de manera de sellar ese pacto. Pasado el tiempo, ¿sí? Pasaron varios años, y se nota que el pueblo de Israel no pudo mantener ese pacto. Es decir, el pueblo de Israel, ustedes han leído la historia, cuando se veía angustiado, acudía a Dios. Cuando se veía un poco mejor, entonces adoraba a los ídolos de los cananeos. Y así fue siempre en el momento de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que apareció acá? Aparece que Dios trae una revelación, y reitero, una revelación progresiva, porque lo que Dios da a conocer acá, en Jeremías capítulo 31, no lo había dicho antes. ¿Qué dice Jeremías 31? Dios dice por medio del profeta, la ley que antes estaba en tablas de piedra, ahora la iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Repito, Amén. ¿qué dice Jeremías 31? Que va a llegar un momento, para ese instante en el cual estaba escribiendo Jeremías,
era un tiempo a futuro. Hoy nosotros lo podemos decir, lo vivo en presente. Va a llegar un momento de la historia de la humanidad en que Dios ya va a dejar de escribir su ley en tablas de piedra, como se la dio a Moisés, sino que esa ley del Señor, es decir, esos mandamientos, serán escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la profecía de Jeremías 31. Cuando viene Cristo Jesús, da cumplimiento a esa profecía. A partir de ahí es que empieza a ocurrir. Y termino con estos dos, que va diciendo la comunión con Cristo. Bueno, la comunión con Cristo. Esta parte me gusta mucho. La comunión con Cristo tiene que ver con la manera en la cual se relacionaba el pueblo hebreo. Nosotros somos los conocidos occidentales, es decir, tenemos otras costumbres. Supongamos que yo me peleara con José, ¿sí? Discutimos, pero después nos reconciliamos. Entonces probablemente nos demos un abrazo y esas fueron nuestras paces. Bueno, ¿cuál era la manera del pueblo hebreo, o sea, de los orientales? ¿Cuál era la manera de hacer las paces? La manera es cenar juntos. Bien, entonces el simbolismo de la cena del Señor es justamente que Dios está reconciliando a nosotros con Él. Por eso es que aparece una cena, ¿sí? Ahí ustedes recordarán, por ejemplo, Zaqueo, cuando Jesús le dice a Zaqueo que se baje, porque esa noche iba a ir a cenar a su casa. Bien, Mateo también, Mateo una vez que es llamado, justamente a la noche hace una cena, llama a los que trabajaban con él, y así está ese simbolismo de la reconciliación que tiene lo que es una cena. Y último de esos ítems, recuerden que lo que estamos conmemorando es la muerte de Jesús. Cuando decimos Jesús vino al mundo, Jesús vino con un propósito, más allá que hizo milagros, que anunció el reino de Dios, que eligió discípulos, que dejó una iglesia por medio de los discípulos, que vino a cumplir la palabra del Señor. El propósito más grande por el cual vino Jesús fue morir en la cruz. Bueno, por eso es que cuando dice en Primera de Corintios 11, ¿sí? Si ustedes están tomando nota ahí, Primera de Corintios 11:2, dice que hagamos la cena del Señor en memoria de su muerte. ¿Por qué? Porque es el hecho más trascendental para nosotros, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz. Porque si Jesús no moría en la cruz, entonces no iba a derramar su sangre y no iba a ser yo comprado e iba a permanecer esclavo del pecado. Por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz. Muy bien, ahí voy mirando el tema del tiempo y acá estoy haciendo desde ya algunos recortes. Bueno, a ver, ¿a cuál vamos a pasar? Porque no quiero que nos queden las preguntas sin responder. Entonces, ¿alguna duda, comentario, pregunta de lo que tratamos hasta acá? De esto que hablamos recién. Bien. Bueno, No, igual no sé si es de. Pero cuando el Señor le da las tablas, las piedras a Moisés, y Moisés baja, y el pueblo estaba de joda ahí, estaba. ¿Ahí fue eso? claro, en realidad, sí, sí, en ese contexto histórico. En ese contexto fue, ¿no? Sí, sí, en ese contexto. Después, bueno, Moisés rompe esas tablas y, bueno, Claro, y le manda a hacer unas nuevas tablas, pero es en ese momento lo que ocurre en el monte Sinaí, es lo que se conoce claro. como el primero de los pactos, digamos. Muy bien. Ahí vamos a desarrollar un poco el tema de lo que fue el juicio del Señor. Acá yo me detuve porque por ahí es algo que muchas veces no da el tiempo para enseñarlo, no forma parte de una prédica, pero es importante que lo tengamos presente.
Pasamos ahora a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. El primer versículo lo que muestra es que los ancianos, los fariseos, los jefes judíos, ya tenían decidido matarlo a Jesús. Es decir, no iban a enjuiciarlo para ver si era culpable o inocente. Ellos tenían decidido matarlo. Entonces cuando lo fueron a buscar, ¿sí?, con la ayuda de Judas, ellos ya sabían cuál era el destino de Jesús. Jesús también sabía para qué lo venían a buscar. Pero era una decisión que no se determinó en el momento del juicio. Era algo que ya tenían hecho ellos en su mente. Algunas características de ese suceso del juicio del Señor. No era legal hacerlo de noche. Tengan presente, siempre que las cosas se hagan de noche, esa oscuridad que le da a las tinieblas, ¿sí?, no viene de parte de Dios. Bueno, de noche, de manera ilegal, lo enjuician a Jesús. Según la tradición o según sus propias leyes, lo debían juzgar adentro del templo, ¿sí?, en un sector del templo. Sin embargo, a él lo juzgan en la casa del sumo sacerdote. ¿Qué característica más tenemos ahí? Que quienes eran los jueces, ¿por qué? Porque los ancianos, lo que se conoce como el Sanedrín, eran quienes tenían que determinar la sentencia para Jesús, o sea, si era inocente o era culpable. Pero he aquí la característica que los mismos jueces eran los fiscales, eran los mismos que lo acusaban a Jesús. Muy bien. Estas características tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿Sí? Es llevado ante Anás, ¿sí?, también aparece como Ananías el nombre, y después a la casa del sumo sacerdote Caifás. Ahí es donde se lleva adelante el juicio, ¿sí? El conocido Sanedrín, ¿sí?, esa es una palabra, ¿la habían escuchado, Sanedrín? Sí. ¿Sí? No. Bien. Sanedrín es el conjunto de los religiosos judíos conformado por los escribas, los fariseos, los ancianos. Bien, eran 71 en total y ellos eran los que tenían que emitir juicio. Pero Como el para poder comité. funcionar, tenían algo así como las características de un senado o una legislatura acá. Vieron que para poder sesionar tiene que haber quórum. Entonces, no es necesario que hayan 71, pero con que haya un cierto grupito es suficiente. Se entiende que en ese grupito no estaban ciertos seguidores de Jesús. Nicodemo, que era un seguidor, aunque encubierto hasta ese momento, un seguidor de Jesús. Ni tampoco José de Arimatea, el cual se da a conocer cuando pide el cuerpo del Señor Jesús. Bueno, ¿por qué ellos no estaban ahí? Porque dice uno de los relatos que la decisión de condenar a Jesús fue unánime. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo, por lo tanto no había ninguno de los discípulos de Jesús, ¿no? Muy bien. Y última de estas características es, según la ley judía, ¿sí?, cuando digo la ley judía, escrita en Deuteronomio 25, ahí están las leyes, bueno, ellos tenían que tener el cuidado de que debían castigarlo, pero tampoco hasta matarlo por medio del castigo. Entonces debían azotarlo, pero no más de 40 veces. Entonces muchas veces lo tomaban literal y le voy a pegar 39 veces, ¿sí? Porque 40 ya estoy incumpliendo la ley, porque a las 40 lo puedo llegar a matar. Muy bien. Pregunta, a ver qué piensan ustedes. ¿Jesús habrá tenido 39 latigazos? ¿Habrá tenido menos? ¿Habrá tenido más? ¿Qué piensan ustedes? No, tuvo un montón. Tuvo más, sí. Tuvo más. Y es cierto. ¿Pero por qué tuvo Por más? arriba. Según la tradición judía, ellos no podían darle más de 40. ¿Quién azotó a Jesús? Los romanos. Romanos. No lo azotaron los judíos, lo azotaron los romanos. Y para los romanos no había límite alguno. Hay algo ahí que me gustó siempre mucho, que es el tema que dice que por sus llagas
fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados, ¿sí? Justamente en Isaías 53, y hay una distinción. Hay uno de los evangelios que marca mucho la diferencia entre Pilato mandó a azotar a Jesús. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos nosotros curados, como una representación que en esos azotes está nuestra sanidad. Y otro suceso es la muerte de Cristo Jesús, que en ella está nuestra salvación. ¿Sí? Lo marca mucho uno de los evangelios ahí diciendo, no fue azotado y fue crucificado, fue azotado, dando a entender, ¿sí? Que por su llaga fuimos nosotros sanados, bueno, y luego fue crucificado, que por su muerte fuimos nosotros salvados. Muy bien. Ahí, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es avanzar a las preguntas. Bien, estas preguntas creo que sí están bien formuladas, ¿sí? Entonces, vuelvo allá al inicio de lo que habíamos visto y me rectifico, ¿sí? Porque estaba mal formulado. Yo tenía que preguntar siempre del libro de Marcos, ¿sí? Entonces la primera pregunta estaba mal formulada. Pero ahora sí vamos a la segunda hasta la sexta de las preguntas. ¿Mm? Lucas capítulo 1. ¿Mm? En el capítulo 1, ¿sí? O sea, ya hemos dejado lo que era la muerte, la resurrección de Jesús, también la saltamos, y nos detenemos ahora en el capítulo 1 de Lucas, y comienza a hablar este evangelio de los detalles del nacimiento de Juan el Bautista y también del nacimiento de Jesús. ¿Mm? Gloria, ¿pudiste encontrar la respuesta cómo eran Zacarías y Elizabeth? Sí, dice que eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Tal cual. ¿Sí? Bueno, esas eran las características de estas dos personas que Dios eligió para que naciera aquel que Jesús le llamó como el mayor de los profetas, porque anunció justamente la venida de Cristo. ¿Sí? No de todas las personas Dios hace esa descripción. Por eso es como para detenerse qué características tenían tanto Zacarías y Elizabeth, tantos años que tenían, ¿sí? Pero tenían características muy elogiables. Me faltó decir 1:6, sería Lucas 1:6. Bien, perfecto. Lucas 1:6. Esa es la respuesta. Bien. Pregunta número 3. Bueno, el Evangelio de Lucas, en uno de los versículos, o tal vez en dos, justifica, es decir, demuestra, la misma escritura, la misma Biblia, responde y da sustento a que por qué Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Por esta causa lo mataron. ¿Sí? ¿Qué habrán encontrado ahí? ¿O por qué consideran ustedes, en realidad no, qué parte del Evangelio de Lucas dice que Jesús es Hijo de Dios? ¿Quién lo tenga? No, no sé. ¿No? Yo encontré ¿Sí? ¿Gloria? ahí en Lucas 1:30, a partir del 1:30, cuando el ángel se le presenta a María y le dice eh, que iba, que iba a tener un hijo, dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y en el 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ese es el que encontré yo. Muy bien. Justamente ahí donde Gloria leyó, es que la misma palabra de Dios dice que Jesús es Hijo de Dios. Podemos decir como que concibió del Espíritu Santo, María. ¿No?
ese niño es hijo de Dios. Una manera de entenderlo, muchas veces lo decimos, es que Jesús es 100% Dios, es decir, con las características de Dios, pero también 100% hombre, con las características de un ser humano. Bueno, y así es como vivió Jesús su vida. Vamos a la otra preguntita. ¿Qué dice en Lucas 4? No sé si le llamó la atención acá, ahí lo ubico en el contexto, es que Lucas 4 llega un momento en que Jesús vuelve a Nazaret, es decir, el lugar donde él se crió. Y allí, ya con cierto reconocimiento que tenía Jesús, porque en los alrededores se hablaba de los milagros y lo que él hablaba, pero él llega a Nazaret donde lo conocían, donde era el hijo de José y de María, era el hijo del carpintero. Bueno, entonces, allí, en la sinagoga, Jesús viene ya con un cierto respaldo de maestro. Bueno, por eso se le permite en la sinagoga, recordemos la sinagoga, el lugar donde se estudiaba las escrituras, se le permite compartir la palabra, que era lo que hacían. Ellos leían un texto bíblico y entonces quien era el maestro del momento, el rabí, se ponía a explicar esa escritura. En ese momento entonces Jesús toma o pide el libro de Isaías. ¿Sí? En Isaías entonces empieza a relatar aquella palabra que se refiere a él. ¿Sí? Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18, si mal no recuerdo. Bueno, cuando terminó este relato de Jesús, entonces lo que ocurrió es que Jesús dijo, esta palabra, la que había dicho, la que había leído de Isaías, se ha cumplido hoy en ustedes, ¿sí? Dando a entender que Él era, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, yo soy, dice Jesús, ese que estaba profetizado. ¿Qué hicieron sus vecinos, los conocidos? Dijeron, este está chiflado. O sea, ¿quién se cree que es para decir que es el ungido de Dios? ¿Quién se cree que es este para decir que él es el Mesías? Matémoslo. Es decir, por tal situación tenemos que matarlo. Por eso lo llevaron a un lugar para matarlo, pero no lo mataron. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué ustedes consideran que no lo pudieron o no quisieron o no murió Jesús en ese momento? Escucho. Porque no era la voluntad de Dios. ¿Y cuándo era la voluntad de Dios? Si Jesús había venido a morir. Claro, pero no era su tiempo. Claro, no era su tiempo. Gloria, ¿tenías algo ahí? ¿Habías respondido algo? Yo considero que había, así como ellos lo querían matar, había gente que no y que esperaba el milagro, la sanidad y seguramente también lo defendían o lo cuidaban de alguna manera para que no sea ese momento. También, no sé. Claro. Bueno, tengan presente que Jesús tenía que morir en la Pascua. ¿Sí? O sea, Jesús vino y él sabía el momento oportuno. Por eso es que en algún instante de toda su vida, él dijo, es necesario que vayamos a Jerusalén. Bueno, ahí se daba el cumplimiento. Claro, no era el momento, no era el tiempo en la vida de Jesús como para que él muriera. Por eso es que tranquilamente, o lo dice el relato, pasó entre esas personas y no le dieron muerte. ¿Sí? No era el momento. Bien, acá vamos entonces a la pregunta número 5, anteúltima pregunta. Esta capaz que está un poco difícil, reconozco. Dice, ¿cómo describir, ordenar o agrupar en 4 pasos la orden de Jesús cuando envía a los 72? Eso está en Lucas capítulo 10. Jesús en el capítulo 9 envía a 12, los manda de 2 en 2, y en el capítulo 10 agarra a otros 72 y los envía con ciertas recomendaciones. Bueno, los manda a evangelizar. Pero todo eso que Jesús lo relata, lo podemos decir, agrupar o relacionar como en 4 pasos.
¿Sí? ¿Pudieron escribir algo ahí en la pregunta 5? ¿Quién se anima? Para mí tenían que hacer muchas cosas como para decirlo en en cuatro partes. Ah, bien. Sí. Para mí tenía que hacer, o sea, a mí me costó hacerlo en 4, yo hice en 6, por ejemplo. Bueno. A ver, ¿cuáles son? La primera era que él los enviaba de 2 en 2. Bien. Después él les decía que los obreros son pocos, se los mandaba a ellos, les daba la advertencia de que los enviaba como corderos en medio de lobos. Después les decía que no tenían que llevar nada y que al entrar a una casa tenían que decir la paz a la casa y que había alguien que iba a ser bendecido, alguien que necesitara la paz, ¿no? Y después que debían amar al prójimo. Pero sigue, porque después sigue relatando en caso de que no los recibían, lo que tenían que hacer. Sé por ahí, resumirlo en 4 pasos se me hizo difícil. Bien. Pero bueno, ahí tenemos un resumen. Ujú. Bueno, a ver, armémosle un poco entre todos. ¿Sí? Salgámonos un poco del mandamiento de Jesús, o digamos el orden que le establece. ¿Qué hacemos generalmente nosotros cuando queremos acercar a una persona a Jesús? Capaz que no nosotros específicamente, pero el común, el evangélico común. ¿Qué es lo que hacen? Predicar el reino de Dios, o sea, hablar de que Jesús está vivo, de la salvación, digamos. Bien, bien. Eso Jesús, sería. Bien. Sí, Jesús te predica. ama. Bien. Bien. Algo que, o sea, no estoy hablando de nosotros específicamente, ¿sí? Pero algo que generalmente hacemos en el cristianismo es invitar a la iglesia. ¿Sí? Muchas veces, no, bien, bien, Ahora María, ¿eh? no Está bueno. O sea, sabemos. no es que no tenemos que invitar a la iglesia, pero digamos, no debe ser lo primero. Y pasa que, por ejemplo, la gente eh, es el primer freno o bloqueo que pone cuando uno le insiste para la iglesia. Yo por lo Esto, general sí. eh, no invito enseguida a la iglesia. Yo le presento que hay un Cristo que está vivo y que ama a la persona, como decía Rosita. Hay que hacerse amigo también primero un poco. ¿Cómo, José? Que hay que hacerse amigo primero un poco, porque a veces vienen de nada y uno por ahí, a veces a mí me pasaba que por ahí uno quiere predicar enseguida todo y no se puede. Primero por ahí hay que hacerse amigo, cómo estás, todo bien, y de a poquito, primero llevarlo a la iglesia y después, digo yo, ¿no? Bien, muy bien. O Algunos amigo, dicen, amigo entre comillas. sí, 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 sí. En, Algunos dicen, lo tenemos en en es- salmuera, dice algunos, José. Eso que vos dijiste, no sé si lo habían escuchado, lo tengo en salmuera. ¿Cómo está tu compañero de Claro. trabajo? Ahí lo tengo en salmuera. ¿Sí? Así decían. Sí, Rosa. en este tiempo como que hemos aprendido que la gente cuando le hablamos de Dios le decimos Jesús te ama y bueno, no invitarle enseguida a la iglesia porque ellos sabemos que ese de invitarlo ellos como que se frenan en ese lugar. Ellos en ese tiempo están a su manera, como ellos invocan el nombre de Dios, pero a su manera. No ir a la iglesia, yo quiero, el Señor me escucha en la casa, así, ¿no? Bien, Así que por ahora decirle Jesús te ama y bueno, uno contarle, yo voy a la iglesia y le creo a Dios, ¿no? Empezar así, le creo a Dios y Él es bueno, Él lo ama a todo, aunque sea como sea pecador o sea, y lo ama a todo, pero
el tiempo de acercarnos al Señor, ¿no? Así es. Ese tiempo. Entonces, fíjense que acá vamos a la respuesta concreta y esto, digamos, es una propuesta de agruparlo en 4 maneras, ¿sí? No es, digamos, que esta es la verdad, ¿sí? Es una manera. Pero nosotros somos enviados, de la misma manera que los 72 fueron enviados, el Señor nos ha dado autoridad para ir y hacerlo. Pero estos son los 4 pasos que teníamos anotados. Primero es de bendecir. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que ir y decir, paz sea este lugar, ¿sí? Entonces cuando nosotros vamos y tenemos que bendecir puede ser por medio de las palabras, bendecir es hablar bien, bendecir puede ser llevar a algo físico, como por ejemplo, o sea, voy a ir a este sábado, pues, supongamos, voy a predicar a la Cuenca 15, pero no voy con las manos vacías, es decir, llevamos los útiles. Bueno, eso sería bendecir. Bueno, esa es la primera instancia, de bendecir. Paz, dijo el Señor. Después viene el tema de la comunión, lo que nombraba José. Es decir, conocer a la persona. Está bien, no nos vamos a hacer amigos entrañables, pero sí hay una comunión donde comparto, es decir, nosotros acá tomaremos mate, compartiremos la comida, hablaremos, entraré a la casa, comparto, es decir, como que lo conozco. Bueno, después viene el tema de la oración, porque dice Jesús, si hay alguno enfermo, entonces oren por esa persona. Orar, ahí viene la instancia recién donde nosotros vamos a orar. Y por último, dice, y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, una vez que pudimos bendecir, una vez que pudimos establecer una comunión, es decir, cierta confianza de esa persona hacia nosotros, una vez que hemos orado y el Señor ha respondido, entonces ahí decimos, ¿por qué pasa todo esto? O sea, ¿por qué te ha agradado todo lo que viste en mí? Porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida. ¿Sí? Esos son los 4 pasos como que mostrábamos en esta respuesta. ¿Mm? Bueno, y última, que se nos va el tiempo. Se nos fue en realidad. Última es la parábola del buen samaritano. ¿Mm? Hay una enseñanza acá que me gustó mucho. Y pregunta, ¿a qué personaje del relato se debe amar? ¿Mm? ¿Qué respuesta pusieron? En la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. ¿A quién se debe amar? El prójimo. Bien. ¿Y quién es el prójimo en la historia esa? El prójimo. Lucas El 10. que estaba enfermo, el que estaba. Parece que no. Yo puse también al prójimo. Bien. No había entendido que era de la Está parte bien, de... sea el prójimo. Digamos que sería, ¿quién es el prójimo en la historia? En el relato eso. Y ahí A ver, lo estoy buscando yo. Al el que El está samaritano. caído. ¿A quién? El samaritano, el prójimo. Bien. Lucas capítulo 10. Jesús después de eso termina el relato y dice, ¿Cuál de estos 3 piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ajá. ¿Y quién era? El que se compadeció de él. Claro, ahí está. El que se compadeció de él, Lucas 10:37. ¿Mm? Bueno, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, cuando vamos al inicio del relato, era, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, concluimos con esto. Nosotros debemos actuar de manera de facilitar a que las otras personas cumplan con los mandamientos del Señor. Nosotros debemos comportarnos como se comportó el samaritano, de manera que la otra persona pueda amar al prójimo, que en este caso somos nosotros. ¿Mm? Reitero entonces, ¿qué es lo que está enseñando la palabra aquí? Que nuestro comportamiento
debe ser como el del buen samaritano. Tenemos que bendecir. Y de esa manera, bendiciendo las otras personas, a las otras personas les vamos a facilitar cumplir con el segundo de los mandamientos, que es amar al prójimo. ¿Mm? Esa sería la respuesta número 6, y hasta ahí hemos llegado al final. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran compartir?